empezamos con la vida y obra de Manute Bol. Ahí lo tenemos. Empezamos. Manute Bol. Este no me gusta mucho. No tiene segundo nombre. No, tío, no tiene. Feísimo. No vale, otro. Fatal. No me ha gustado nada. Lo he buscado por varios sitios y no tiene segundo nombre. Es simplemente Manute Bol y ya. No tiene más. Pero bueno, ya está. Dejémoslo así. Aún así le queremos. Tiene muchísimas anécdotas. Anécdotas o curiosidades, digamos. Sus apodos: Rankcheck, Nute, Iron Ball, The Dinka Dunker, Minutiae y The Project. No tiene segundos nombres, pero tiene apodos. Están chulos. Pivot, nacido el 16 de octubre de 1962, diestro, con 2,31 de altura y 91 kilos de peso. Sí, 231 de altura, o sea, 2,31 metros de altura y solo 91 kilos de peso. Hemos visto jugadores de 1,90 con bastante más kilos que este señor. Y también jugadores de NBA. Aquí las fotos. Esta de aquí de la izquierda es su época en la universidad, ese añito que jugó. Aquí lo tenemos con Charles Barkley, dos jugadores que al final fueron bastante amigos. Y aquí, pues, poniendo esas chapas por lo que realmente se le recuerda, ¿no? a este jugadorazo. Más cositas. Sursudanés, nacido en Gogrial, Sudán del Sur. ¿Vale? Esto, quedaos un poco con ello porque, bueno, ahora ya de geografía voy un poco mal, pero ya son una, ¿no? Ya es Sudán. Sí. O sea, ya no hay Sudán del Norte y Sudán del Sur. ¿Vale? Bueno. Ahí me pierdes. Fue seleccionado en 2 drafts. Explico esto. Seleccionado primero por San Diego Clippers en la posición 97 del draft del 83. Esto es ronda 5, antes cuando había más de 2 rondas, ¿vale? Y no le autorizaron a jugar por irregularidades a la hora de haber llegado y demás. O sea, bueno, no irregularidades, sino como que faltaban datos, ¿no? Faltaban aportes de datos. Esos derechos se fueron intercambiando, creo que fueron a Golden, luego de Golden volvieron otra vez a Washington Bullets, o algo así. Y al final fueron los Washington Bullets quien le draftearon en la posición número 31 del draft de 1985. Es en este año cuando debuta en la NBA. Fue 2 veces máximo taponador de la liga. Una vez no en el mejor quinteto, en el segundo mejor quinteto. Se me ha colado ahí. Estuvo en el segundo mejor quinteto defensivo de la NBA. Récord en tapones para un rookie. Es decir, su temporada de rookie hizo más tapones que nadie. Puso 8 tapones en un cuarto, que también es el récord de la NBA. Esto lo hizo 2 veces. Récord en tapones en una mitad, 11. Y bueno, ya cuando se retiró de la NBA, volvió a Uganda, fue campeón de la Liga de Uganda y se retiró. Ahora hablaremos más en profundidad de esto. Bueno, como ya sabéis que he cambiado un poquito el formato, que la pregunta la hago antes de ver las estadísticas para tener más datos, ¿no? Por los que preguntar. Ya sabéis que va preguntita. Yo hago una pregunta, ¿vale? Y vosotros en el chat respondéis. Quien responda antes y con precisión, o sea, de la manera correcta, la primera persona que me diga la respuesta correcta, pues se lleva un mini punto. Bien. Así que ¿estás preparado, yo? Que tú también juegas. ¿Puedo participar? Claro. Venga, vale, tú participas, pero no te digo si has acertado hasta que... Te lo digo en Telegram. Hasta que lo diga. Vale, me lo dices en Telegram, perfecto. Y que lo diga aquí el chat. Así que, ¿están listos? Venga, estoy ready. Venga. Quiero darle. Vamos al lío. Ahora que no sea la pregunta. Sí. ¿Qué dorsales ha llevado en su carrera NBA? ¿Qué dorsales? O sea, con que si hay alguno que se ha repetido, no hace falta que me digáis 4 veces el 99, ¿no? ¿Vale? Así que decídmelo. Va. Sí, rápido. A ver si se hace. Uy, sí. ¿Y cómo es que ha sido tan rápido? ¿Tienes abierto Basketball Reference? Ahora, cuando contesten, digo lo que he hecho. Vale. Su sobrino jugó en Murcia. Ojo, Big Ben Wallace, 10, 1, 11, 4. Correctísimo. Big Ben Wallace, el más rápido ahí en contestar. Correcto. Eso es. El Venao le faltó el número 1. El 10 lo llevó en Washington Bullets, en los Warriors. El 11 lo llevó en Filadelfia.
El 10 también lo llevó en Miami. El 4 lo llevó en Washington Bullets en su última etapa, digamos. Y luego en Warriors, cuando volvió, llevaba el 1. ¿Vale? Ahora veremos cómo han cambiado. Vale, un poquito resumen de lo que fue su vida. Llegó a Estados Unidos gracias a que un primo suyo fue allí a estudiar. A ver, os cuento un poco la historia esta, que es un poco rocambolesca. El amigo Manute, pues tenía un primo que se fue a estudiar a Estados Unidos y allí, pues bueno, viendo un poco el ambiente de NBA y demás, dijo, ay, pues yo tengo un primo que mide 2,21. Y le dijeron, ¿es eso verdad? Y al final se fue corriendo un poco la voz y no tardó mucho en un ojeador en irse a ver a ese tío que medía 2,21. Y al final, entre unas cosas y otras, acabó viniendo a Estados Unidos, llegó sin idea de inglés, creo que empezó jugando al fútbol, no le gustó, luego ya empezó a entrenar un poco con su primo a enseñarle a jugar al baloncesto. Así que llegó el pobre así un poco de rebote. Por la cara un poco. Sí. Le costó mucho encontrar una universidad cuando aprendió a jugar al baloncesto, digamos, porque no tenía ni idea de inglés y las pruebas, digamos, que tenía que hacer sobre el idioma, pues no las pasaba. Al final también hubo allí un poco de líos porque se hablaba de que había habido presiones, o sea, que había recibido dinero por jugar no en una universidad ni en otra, sino como una especie de ayudas, y eso para los jugadores de baloncesto universitario estaba prohibido. Más cositas, lo que he contado un poquito antes, que traspasaron sus derechos varias veces hasta que debuta en 1958 con los Washington Bullets. Tras 2 años se marcha, había traspasado a los Warriors, los cuales lo mandan años más tarde a los Sixers. Pasó por una lesión de rodilla que ya fue lo que acabó por confirmar que este señor había acabado su carrera NBA, porque empezó a firmar contratos de 10 días, le firmaban y luego le cortaban, Milwaukee le llegó a firmar y no llegó a debutar. Bueno, ya ahí realmente su carrera como que acabó. Bang, bang, it's good. Wins the game at the buzzer. Jugó 10 temporadas en la NBA, 5 con playoffs. En 624 partidos, 2,7 puntos, 4,2 rebotes, 0,3 asistencias, 3,3 tapones y 0,4 robos. Bueno, bebé. Discretito, ¿no? Un poco, ¿no? Números discretitos. A ver, aquí tengo que romper una lanza a su favor porque si te fijas, estos últimos años, desde los 30 a 32 años, estos 2 últimos años, prácticamente no tiene continuidad. 8 partidos, 2, 4, 5, 0,3 puntos, 0 puntos, 1,5, 3, 12 minutos, 3 minutos. Esto, quieras o no, también cuenta para la media. Sí, pero... Evidentemente, tienes 6 rebotes, pero es que te está contando 2 o 3 años un 1. Si solo sumas desde su último año que juega 71 partidos, probablemente la media de rebotes quede en torno al 5. Sí, pero bueno. Sí, que son... que sigue siendo discreto, digo. No, lo digo porque como siempre vienen aquí con numerazos. Claro, o sea, estos números son... Lo que sorprende es lo que está en negrita, sobre todo, ¿no? El tema tapones, que es una bestia ahí. Realmente cuando impresionó en la NBA fueron estos primeros años que lo vemos aquí jugando 82, 77, 80 partidos, 82. Y es que en su temporada de rookie es cuando más tapones pone, que llega a promediar 5 tapones por partido. Esto es de otro mundo. Luego es muy curioso. Aquí, vale, ya sé por qué había marcado esta línea. ¿Ves? Intentos de triple. 0, 0, 0. Llega a los Warriors y en los Warriors sí se tiran triples. En los Warriors sí. Intenta casi 1 por partido, ¿eh? Es muy curioso. Pero bueno, a ver, el acierto tampoco es que sea muy bueno. Pero no haya tirado nunca en estos 3 primeros años. Llega a los Warriors y aquí dicen, oye, aquí la cultura es tirar. ¿Sabes? Sí, ahí vas a tirar. Y empezó un poco a tirar. El resto, nada, o sea, realmente para que veáis un poco las limitaciones que tenía con el físico, lo máximo que llegó a jugar en su carrera fue 26 minutos por partido. El resto 14, 18, 17. Sí, te puede llamar mucho la atención de que anotase muy poco, pero es que mirad los tiros que intentaba por encuentro. O
Prácticamente nada. Muy poquito, ¿no? Prácticamente nada. Y además es eso. Es que tú fíjate, incluso en la NBA moderna, los jugadores que promedian 10 minutos por partido, 12 minutos por partido, tiran 1 o 2 veces. Si son minutos, digamos, de rotación, si son minutos de basura, sí tiran. Pero estos jugadores que entran a lo mejor 6 minutos en el segundo cuarto y luego otros 6 minutos en el tercer cuarto, tiran 1 o 2 veces. ¿Me explico? Por lo tanto, Sí. no sé, entendible, Total. pero sorprende mucho lo de este señor. Seguimos. Aquí hay una frase bastante chula que dijo la persona que lo descubrió. Creo que fue su entrenador en una de las universidades en las que estuvo probando, en las que acabó jugando, tal, que decía que realmente no sabían la edad que tenía. Que luego ha habido mucha controversia con esto, pero él decía que realmente podía tener 50 años en el momento que se retiró. Por lo tanto, no sé, no lo sabremos nunca. Empezamos con... Eso pasa hoy en día, entonces fíjate, antes, Claro. hoy en día pasa, yo conozco un par de casos en el fútbol y no hay manera, ¿no? Es como que dicen, tengo esta edad y se acabó, vaya. Bueno, y hubo uno muy, muy famoso de la Lazio que parecía que tenía 55 años y decían que tenía 18 o 20, no sé, luego lo ponemos si quieres, pero imagínate antes, pues... Claro. A saber. A ver, más cosillas que decían por aquí. Un dato primordial de la vida de Manute es el que fue primordial para la paz en Uganda entre Hutus y Tutsis. Sí que es cierto, hablaré de ello un poquito ahora, sí. Más tapones que puntos, dato histórico. También, más o menos como que Bol que no pilla minutos. Sí, algo así. O sea, el hijo pues le está costando mucho que le den minutos y a su hijo se le notan maneras de que sabe botar el balón bastante o que tiene menos dificultades al moverse que su padre. O sea, es más ágil. Vaya, ¿no? Mira qué porcentajes para medir 2,31 y jugar a 1 metro del aro, sí. No sé si habrá algún jugador en la historia que promedie en tantas temporadas más tapones que puntos. Ahora lo digo eso. Ahora llegamos, el Venado. Te cuento un poco cómo funciona eso de... O qué datos tiene este señor respecto a eso. A Manute Bol lo importante que no son solo los números, sino lo que representó sobre todo fuera del básquet y lo que se aprovechó de él después. Correcto. Es que tiene mucha historia, por eso decía que al final hablaré un poquito más de lo que no es el baloncesto y realmente este tío tuvo una repercusión más fuerte de la que podemos conocer a día de hoy nuestra generación, digamos, ¿no? No se dejaba hacerlo del carbono 14. Manute tenía altura, pero también impedimentos físicos. El impacto de él en su juego no se debe medir en números, sino lo que provocaba en su tiempo en la pista. Sí, tal cual. Es que tenía muchísimas limitaciones físicas y al final, es decir, que este tío al final de su carrera desarrollase una artritis, creo que te dice mucho, ¿no? Total. Sí. Otra cosita curiosa. Cuando intentó su primer mate, con 18 años, se partió los dientes contra el aro. Algo que no solucionó hasta los 25 años. Es decir, que estuvo con la piñata bastante jodida hasta los 25 años. Su primer mate, ¿eh? Ostras. El primer mate. Claro, es que le estaban enseñando a jugar baloncesto. Claro, pero si con el primer mate haces esto, lo normal es que digas, me voy a jugar al tenis, ¿sabes? O sea... Ya, pero es que, ¿pero cómo vas a jugar bien al tenis? Te echan una dejada y no llegas. No, o se mete a bomberos, ¿sabes? Pero primer mate, brutal. Cuando debutó fue el jugador más alto de la historia. Y es que sí, en respecto a las tablas de, digamos, de altura de los jugadores de la NBA, no es el más alto, sino se dice que el más alto es un jugador rumano, que no recuerdo el nombre ahora mismo. Sí. Ha salido muchas veces los Kahoot. Sí, lo tenía por aquí, se me ha ido el nombre. Que decían que tenía como 10 milímetros más. Muresan. Sí, eso es. Es que le tengo por ahí luego apuntado. Pues bueno, pues ese se supone que es el jugador más alto que ha estado en la NBA. Y a Manute Bol lo tienen como el segundo. Pero bueno, en el momento de su debut fue el jugador más alto de la NBA. Segundo clasificado en la lista de tapones en un partido.
15, empatado con no sé quién y superado por Mullin, creo que es. Noveno máximo taponador de la historia y el segundo en promedio. Luego, después de todo esto, jugó en otras ligas, pero bueno, su artritis realmente llegó a ser un problema para él, para su juego realmente. A los 30 años ya estaba que no podía jugar, ¿no? Sí, Mira, hizo 15 2 veces, eso es. El animal, correcto. Correcto. Bestial, Madre mía. Más cositas. Mira esto. Esto era algo de lo que presumía él, ¿eh? Es el único jugador de la NBA que había cazado un león. Y esto en ¿cómo se llama? En las ruedas de prensa, él lo decía mucho y dice, pues yo me considero afortunado porque soy el único jugador de la NBA que ha cazado y ha matado un león. Y es verdad, o sea, él en su tribu era pastor o algo así y pues mató un león. Eso es nadie, Bien. yo creo que no lo va a poder hacer nadie. Yo no, la en la verdad. historia de la NBA, no, yo tampoco. Vivió bajo arresto domiciliario en Sudán del Norte. Esta historia es porque, bueno, como estábamos hablando, pues estuvo muy implicado en pacificar ambas, tanto Sudán, intentar la reconciliación entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, que no hubiese conflictos armados. Se dejó mucho dinero también ayudando a los damnificados, incluso recaudando fondos a través de galas y cosas así. Y es que Sudán del Norte se cuenta que le mandó, o sea, le dijeron como que iban a firmar una especie de un tratado de paz, un alto el fuego o algo así, y lo llevaron a la capital de Sudán del Norte y le decían que, bueno, que lo nombraban ministro de deportes de Sudán, pero que se tenía que convertir al Islam. Y él dijo que no, él era alguien cristiano y dijo que no pasaba por ahí. Por lo tanto, lo recluyeron bajo arresto domiciliario en Sudán un tiempo. Sus padres, 2,03 la altura de su padre, 2,08 su madre y su hermana. O sea que la familia es alta. Sí. La familia es alta. Lo he dicho, cuando llegó a Estados Unidos no sabía inglés y la estatura que venía en su pasaporte era de 1,58. En su país le habían medido verdad. sentado. Esto no nos lo creíamos, pero es verdad. Lo he leído en varios sitios. Es que lo midieron sentado, tío. Dice Ivan Wallace que cogió al león de un árbol. Pues probablemente podría haber sido. Ten en cuenta que midiendo 2,31 con los brazos hacia arriba son 3 metros, prácticamente. Sí, brutal. Mira, aquí lo tenía puesto. Jugó con Muresan, jugador más alto de la NBA, y también con el más bajito, Tyrone Bogues. Él cuando llegó a la NBA, Bogues estaba en los Wizard Bullets, eran jugador más alto y jugador más bajito de la historia de la NBA, o sea, en el mismo equipo. Esto es difícil, pues se consiguió. Y luego ya cuando Manute Bol estaba acabando su carrera en su última etapa en los Wizards, llega Muresan. O sea, realmente coincidieron una temporada y era muy curioso porque hay un partido en el cual ninguno de los dos jugó y es que no sé si he guardado esa foto por ahí, pero están como los dos más altos de todo el maldito estadio sentados en el mismo banquillo, uno al lado de otro. Es bastante curiosa la imagen. Si la tengo por ahí, ahora os la comparto. Seguimos contando cositas. Charles Barkley y Mullin eran muy amigos de Manute Bol. Lo de los triples que te decía es que anotó 6 de 12 en triples con los Sixers en una parte. Joder. Quiero decir, pasó de sus 3 primeros años de rookie de no tirar nada desde el triple a llegar a un partido y decir, oye, estamos en el descanso, ¿qué hago en la segunda parte? Voy a tirar de 3. Venga, vale. 12 triples. Sí, hoy, ¿por qué no? Hoy me apetece tirar de 3, por lo tanto vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Y creo que ese vídeo lo tengo por aquí. Voy a buscarlo. Te iba a preguntar, ¿está el partido o el vídeo o algo? Que me parece muy bestia. ¡Ay! Me está dando problemas a la hora de compartirlo. Pásamelo, si no. Pásamelo. No, es que te va a dar a ti el mismo error porque me lo da esto a la hora de compartirlo. ¿Sabes? Pues será el formato, ¿no? Algo. Sí, así que lo que voy a hacer va a ser ponerlo directamente desde YouTube. Bueno, espera, mira, te lo paso a ver si te lo puedes descargar, porfa. Sí, pásamelo por Telegram, así que. Vale. Y lo ponemos porque la verdad que es muy curioso. Es muy, muy curioso.
Bueno, ese vídeo es, a ver si te lo puedes descargar en un momento. La calidad no es buena, pero es la que hay. Sigo contando cositas, ¿vale? Más tapones que puntos en su carrera y en una temporada. Quiero decir, a lo largo de su carrera hizo más tapones que puntos. Os digo los totales, que los tengo por aquí. Los totales de su carrera son... Los he perdido. Ah, no, están aquí. 2086 tapones y 1599 puntos. Seguimos. Mira. Al retirarse y enfermar por la artritis, su mujer y sus 4 hijos lo abandonaron. Se fueron a Nueva Jersey, pasando por problemas económicos que lo llevaron a vivir en Jartum, la capital de Sudán, con 14 parientes y 2 esposas. Esto le obligó a vender las casas que tenía en Egipto. También tenía un par de casas en Estados Unidos. Esa mala gestión del patrimonio le llevó un poco a la bancarrota. En 2004 sufrió un accidente que pudo costarle la vida, y lo que decía esto, en 2001 le ofrecieron ser ministro de Deportes de Sudán, pero debía convertirse al Islam, algo que rechazó ya que era cristiano. Llegó a firmar un contrato de un día con un equipo de hockey sobre hielo. Y no jugó. ¿Y eso? ¿Con algún propósito o qué? Yo me quedo igual. Sí, lo firmó porque quería probar algún deporte más, pero se arrepintió. No llegó a buen puerto esto, ¿no? Consiguió una victoria de boxeo contra el exjugador de fútbol americano Williams Refrigerator Perry. Y esto es en una de estas galas que he estado comentando que hacía para ayudar a la comunidad o para intentar recaudar fondos. Pues se organizó y se hizo una retransmisión televisiva en la cual pues él peleaba con él en boxeo y en 3 asaltos lo tumbó. Bueno, después de pelearse con un león, creo que un jugador de fútbol americano no le iba a dar mucho miedo, ¿no? No creo. Bueno. Tras su retiro retirada de la NBA, se fue a Egipto, donde formó una escuela de baloncesto, de la cual salió Luol Deng. Luol Deng creo que es sobrino de un exministro o algo así egipcio. Sí. Y eso, Luol Deng salió de allí, acabó jugando en la NBA, joder, creo que es conocido por todo el mundo. Sí. En junio de 2010, el 19 de junio, Paul fallecía en Virginia por una enfermedad renal y por el síndrome de Stevens-Johnson. La historia de este hombre, pues bueno, tiene muchas cosas, ¿no?